¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Muy bienvenidos a todos. ¿Creéis que el espíritu de Negreira había caído? ¿Creéis que el espíritu de Negreira ya no existía, que se había marchado? Pues no. Justo cuando pensábamos que efectivamente estaba todo más o menos ya controlado, bueno, pues resulta que el Barça, que por cierto, lleva dos partiditos que es para preguntarse qué está pasando con el equipo de Flick y honestamente creo que por primera vez en mucho tiempo tenemos que ir pensando que a lo mejor este Barça está viniéndose abajo, que tampoco sería raro teniendo en cuenta la intensidad con la que han empezado, número uno, y sobre todo el poco fondo de armario que tienen. O sea que bueno, vamos a dejarlo ahí, que además hoy es un domingo largo porque tenemos asamblea, seguramente habrá doble tipo de programación porque lógicamente una es la que voy a sacar ahora en las horas normales y otra será seguramente a partir del mediodía cuando ya haya finalizado probablemente la asamblea, porque sabemos cuándo empieza, pero cuando termina ya no estamos tan seguros. Pero en cualquier caso, como la van a ir retransmitiendo y van a ir comentando, lógicamente iremos sacando cositas muy interesantes porque lógicamente Florentino por lo visto va a dar un discurso en el que va a dejar, o no va a dejar, mejor dicho, títere con cabeza. Así que vamos a estar muy atentos a ello. Pero bueno, en cualquier caso, el escándalo del FC Barcelona de noche para mí es simplemente espectacular. Para mí efectivamente confirma que todo el tema Negreira todavía no ha pasado, sino que se siguen recibiendo muchísimas ayudas que en definitiva se terminan viendo aquí. Yago Aspas se volvió loco, por cierto que le puede caer una sanción interesantísima, ahora os voy a comentar por qué, pero vamos primero con lo más importante del Real Madrid, porque luego veremos llorar a J. Jordi, etcétera, etcétera, porque del Real Madrid tenemos que decir algo también importantísimo y es que efectivamente ayer José Félix confirmaba la posibilidad de ir a por un fichaje espectacular, ¿vale? Absolutamente espectacular, pero eso sí, es que todavía había una noticia mucho más relevante, o que por lo menos a mí me parece mucho más relevante y que efectivamente la daba relevo, y era esta que tenéis aquí, ¿vale? La de que efectivamente Solari fue el escogido, no digo será, fue el escogido por Florentino para sustituir a Ancelotti porque Florentino, dicen, había de hecho tomado la decisión de llevarse por delante, cesar a Ancelotti en el caso de que el resultado frente a Osasuna hubiera sido otra catástrofe. Fijaos hasta qué punto las derrotas frente a Barcelona y Milán habían dolido, que el presidente, el máximo mandatario del Real Madrid, estaba completamente convencido de que era el momento adecuado, el mejor momento para decir adiós a Ancelotti y ni más ni menos que poner a Solari en el banquillo. Pero eso sí, que Ancelotti no celebre demasiado porque cualquier tropiezo frente al Leganés o incluso el próximo, me parece que es martes o miércoles frente al Liverpool, no estoy seguro porque pensé que el partido frente al Leganés era de hecho ayer, bueno, pues que no se confíe mucho porque efectivamente al menos ahora ya hay sustituto. Cuidado, ya hay sustituto, que es Solari. A ver, a muchos madridistas esto lógicamente les encaja, porque sabéis que hemos dicho que muchas ocasiones Solari dejó un muy buen sabor de boca a pesar de que cuando se fue lo hizo después de 3 derrotas dolorosísimas consecutivas. Pero es verdad que dejó muy buenas sensaciones como entrenador. Entonces yo creo que mucha gente está muy contenta, pero hay que decir que sería básicamente un interino, es decir, que de alguna manera ocuparía la plaza durante unos meses para que cuando llegara el verano Xabi Alonso tome el banquillo, o sea, no sería desde luego una plaza definitiva, pero en cualquier caso me parece muy llamativo que esta noticia haya salido justo ahora cuando se enfrenta o empieza de nuevo el test más difícil para Ancelotti, que es sacar un buen resultado en Leganés, que en teoría a priori no debería ser. Pero cuidado porque puede ser una trampa y efectivamente podría ser definitivamente un mal resultado el que terminara con Ancelotti en el Real Madrid. Cuando digo un resultado, podría ser perfectamente un empate frente al Leganés. O sea, realmente tampoco te tienes que volver loco con una derrota, precisamente que sea lógicamente un mal resultado, porque eso obviamente lo sabemos todos, pero es que un empate frente al Leganés es lógicamente ya considerado, podría considerarse de hecho un muy mal resultado, suficiente como para que Florentino dijera, mira, que hasta aquí hemos llegado, porque evidentemente el equipo no carbura, no mejora y al final hay que hacer las cosas de una manera completamente distinta. Y cuidado luego en Liverpool, o sea, para mí es un doble test el que tiene Ancelotti, pero bueno, en cualquier caso vamos a esperar a ver qué pasa, porque honestamente yo no las tengo todas conmigo de que el Real Madrid o de que Carlo Ancelotti vaya a sobrevivir, como digo, a este doble test, que en definitiva es tremendamente importante que se supere, porque además es que justo el Barcelona ayer, de alguna manera, a pesar del árbitro, nos lo ha dejado más o menos en bandeja para ir recortando distancia y sobre todo porque va dando muestras de flaqueza poco a poco. Ya digo, que poco a poco, tampoco vayamos a lanzar las campanas al vuelo, que queda mucho por delante, ¿vale? Esto en cuanto a Solari, que para mí, como digo, es una buena elección teniendo en cuenta las circunstancias. Pero es que además ayer José Félix sacó un artículo en el que efectivamente confirmaba lo que venía siendo un rumor
pero que se ha terminado convirtiendo en una realidad. Y es que Zubimendi entra en el radar del Real Madrid. Zubimendi, la fidelidad a un escudo de una especie protegida y seguida. Cuidado porque lo hace con la excusa de hablar del no del jugador al Fútbol Club Barcelona y al Liverpool, ¿vale? Que fue en verano. Pocos han dicho no a Barcelona y Liverpool en unas semanas. Lo hizo el de la Real Sociedad. En poco la historia se repetirá con el Real Madrid, uno de los muchos que está a la espera. O sea, confirma que efectivamente el Real Madrid tiene muchísimas ganas de ir a por el jugador, precisamente por el tema de que es medio centro, de que no es una posición habitual y de que lógicamente además dentro del Real Madrid, obviamente, como dice aquí José Félix Díaz, la ausencia de Toni Kroos sigue pesando. En Rodri no han pensado, por eso saqué yo ayer el vídeo de que el Real Madrid no quiere saber absolutamente nada de Rodri, por mucho que se vaya vendiendo en los medios de comunicación. A Zubimendi lo observan como alguno más, pero el de la Real cada día, cada partido mejora al anterior. En Donosti saben lo que tienen y lo que costará retener a un futbolista que multiplica su valor a la vez que pone en peligro su continuidad precisamente por lo mismo, los 60 millones de euros de su cláusula, pero llegado el caso de que alguien los pague no habrá situación agresiva con la Real Sociedad. No lo permitirá Zubimendi y el Real Madrid, llegado el caso, menos todavía. Así que bueno, ya sabéis que precisamente estuvimos especulando con la posibilidad de que si Xabi Alonso finalmente se convertía en entrenador del Real Madrid, Zubimendi es de los que, ¡pum!, de los fijos, o sea, de los primeros que está en la lista, precisamente para que el Real Madrid lógicamente se lo lleve, porque además Tchouaméni no convence, es un jugador que ha tenido, me parece que esta es la tercera temporada ya, no ha terminado de convencer y lógicamente el Real Madrid está al acecho de jugadores como Zubimendi que pueden llenar el ojo del Tolosarra y también de la afición madridista, que por cierto, hay una opinión muy favorable al respecto de que el Real Madrid vaya por él, así que bueno, pues lógicamente vamos a tener que estar muy atentos a lo que Florentino pueda querer hacer con Zubimendi o por lo menos intentarlo, ¿vale? Y luego vamos a hablar ya de la alineación, porque la alineación del Real Madrid hoy es un auténtico espectáculo, porque todo el mundo estaba esperando precisamente a ver qué 11 saca Ancelotti, a ver qué 11 sacaba, y este es el único prácticamente posible, es que tampoco tiene otras opciones, ¿vale? Tenemos a Courtois en la puerta, Asensio y Rüdiger harán de centrales, Valverde de lateral derecho, que era la posición más comentada, en la que de momento no sabíamos qué iba a pasar, Mendy estará como lateral izquierdo, Camavinga, Bellingham y Modric estarán en el centro del campo, más luego Vinicius, Mbappé y Brahim, que serán los delanteros. Brahim Díaz estará en el extremo derecho y Mbappé una vez más funcionará de 9 y Vinicius lógicamente irá por la izquierda. No parece, desde luego, que vaya a reservarse absolutamente nada, a pesar de que tengamos al Liverpool el próximo o la próxima semana. Fijaos que van Güler y Endrick al banquillo, Ceballos, Fran García, Diego Aguado, Vallejo y Maestro. O sea, realmente es que tampoco tiene a nadie más. O sea, es que, como digo, es que este 11 es casi predecible precisamente por el hecho de que no hay muchos más. Es que no puedes pensar que al final vas a tener toda una panoplia de jugadores para utilizar precisamente en el terreno de juego, porque no es así. Es que a Raúl, el del Castilla, ¿vale? O el Castilla, mejor dicho, ayer jugó simplemente con 10 tenía 10 bajas. Tenía 10 bajas y estuvo a esto, ¿vale? A esto de cometer alineación indebida. O sea que no os digo nada cómo está el panorama, cómo está la situación y además cómo está ahora mismo la opinión del madridismo, que de alguna manera no entiende cómo el Real Madrid está pasando por una situación que sería perfectamente evitable haciendo fichajes. O sea, es que no es tan difícil, pero el Real Madrid, no sé, por algún motivo, está en un plan de decir, ahora no ficho a nadie o solamente los que cumplen con la política que llevamos del libro, que lógicamente puede ser buena para algunas cosas, pero no es tan buena para tantas otras, y sin embargo el Real Madrid no se sale del guión, porque todavía, con lo que tenemos en enero, todavía hay dudas de fichar o no, cuando realmente dices tú, pero si es que no tiene que haber ninguna duda, es que se tiene que fichar y punto. O sea, se tiene que fichar y punto. No hay posibilidad ninguna humana de que el Real Madrid no fiche en enero. O sea, estamos prácticamente en cueros, como dirían en mi pueblo. O sea, no tenemos alternativa. Estamos diciendo que el Barça puede caer por la falta de fondo de armario. ¿Cómo vas tú a pasar por lo mismo? Que es la falta de fondo de armario. No sé, yo hay cosas de verdad que no me puedo explicar. Hay veces que de verdad me encanta este Real Madrid como está dirigido desde arriba, pero eso no quiere decir, lógicamente, que no tenga mis críticas y, sobre todo, bueno, pues en mi opinión al respecto de cosas que, como digo, me parecen un tanto, no sé, por lo menos llamativas, cuanto menos llamativas. O sea, creo que el Real Madrid debería dirigir las cosas de otra manera completamente distinta, especialmente en el apartado de fichajes, de planificación deportiva, de incorporaciones. Y luego tienes jugadores que dices tú, pero ¿cómo este no salió ya? O Modric con 40 años... Hay cosas que no termino de entender, pero bueno, ahí están de momento. Vamos a ver si sacamos hoy el material contra el Leganés.
Y por cierto que sabéis que Rodri ha tenido mucha repercusión esta semana porque estuvo en la radio comentando un poco del Balón de Oro, dándole lecciones a Vinicius, no sé de qué, pero bueno, dándole lecciones también. Bueno, pues que sepáis que se ha apresurado José Félix Díaz a decir que el Real Madrid está cero interesado en Rodri. Y todo esto porque Rodri dejó caer que efectivamente si el Real Madrid le llamaba, que tenía que atender lo que tendrían que atender a su llamada, porque lógicamente es el club más laureado del mundo y de la historia y todo esto. Bueno, pues que sepáis que el Real Madrid no está interesado en absoluto en Rodri, porque además está lesionado entre otras cosas y lógicamente con todo el respeto del mundo, porque el Real Madrid no tiene nada en contra de Rodri, sino del Balón de Oro de la organización. Lógicamente el Real Madrid no está buscando a un jugador como Rodri, ni por su edad, ni por su demarcación, ni por absolutamente nada. Y en definitiva, pues ahora no voy a decir que no, pero tampoco es que sea demasiado bienvenido en el Bernabéu, sobre todo por la polémica del vídeo en el que aparecía burlándose de Vinicius y sobre todo por darle consejos que sinceramente no debería haberle dado, porque honestamente creo que Vinicius ya sabe manejarse más o menos bastante bien, aunque haya cosas que tenga que aprender o moderar o cambiar. Lo cierto es que Vinicius no necesita consejos de alguien que, bueno, se llevó un Balón de Oro rebotado, que en definitiva venía de unas votaciones que para mí son totalmente truchas, de gente que no entiende muy bien de fútbol, así que por lo menos que le quede muy claro que si José Félix Díaz dice que el Real Madrid no está interesado en él, creo sinceramente que tiene cero posibilidades de venir al Real Madrid, y que el Real Madrid, por cierto, porque también dejó comentado José Félix Díaz algo al respecto del centro del campo, está buscando alguna cosita que le puede interesar por ahí, pero no se llama Rodri, así que bueno, pues lo siento mucho, pero más allá de esta campaña de publicidad que le han dado en determinadas radios españolas, lógicamente también es entendible porque es Balón de Oro español, pues me parece que la cosa no va a avanzar mucho más, así que yo lo siento mucho por Rodri. Lógicamente bueno, pues en otras ocasiones o contextos no me hubiera importado que hubiera pertenecido al Real Madrid, pero veo muy difícil que efectivamente el jugador vaya a tener alguna posibilidad, así que por mucho que nos eche el ancla o el anzuelo, me parece que el Madrid no va a pinchar, no va a morder y lógicamente no va a ir adelante con un jugador que en definitiva pues no está ahora mismo en la lista de prioridades ni mucho menos.